Uh, Good afternoon, ladies and Buenas tardes, damas y caballeros y distinguidos invitados, honorables oradores. Es un gran placer para mí encontrarme entre esta élite de expertos que vamos a hablar acerca de el género y la estadística de género. Quisiera presentar mi agradecimiento a la organización de la OCDE por haber organizado un evento tan grandioso. Damas y caballeros, nuestros países han levantado una serie de problemáticas que han adoptado gran importancia para el progreso de las sociedades. Entre estas problemáticas tenemos la problemática de género con sus diferentes dimensiones. Se ha convertido de gran interés para los gobiernos así como para la sociedad civil, debido a que la igualdad no nada más es importante para los hombres, sino también para las mujeres que constituyen muchas de las sociedades de nuestros países. Como resultado, se ha acordado, sobre todo en las reuniones internacionales, de darle un mayor reconocimiento a la participación de las mujeres, aun cuando el trabajo de las mujeres y su participación en cada una de las diferentes etapas de la vida ha sido reconocida desde hace 25 años. Cada día adquiere mayor relevancia de lo que era reconocida hace 25 años, pero aún así nos falta mucho camino por recorrer. Entonces, pues, damas y caballeros, permítanme decir que la igualdad de género es un concepto contestable o es un proyecto también individual y no nada más de la agenda. Esta perspectiva tendría un impacto en el concepto de la igualdad de género, así como los beneficios percibidos dentro de las políticas y a nivel individual. La igualdad de género y su impacto en el bienestar difiere dependiendo del enfoque analítico y su medición. La decisión a través de los documentos nos va a dar la pauta de las diferentes intervenciones que se han hecho a contexto nacional en la igualdad de género y por qué debemos de incorporar el bienestar para las generaciones presentes y futuras. Primero, permítanme presentarle a la señora Barkling, que ha sido embajadora de Islandia para Francia, España, Italia, Andorra, Argelia, Marruecos, Túnez, Djibouti y Marruecos en 2011. Entonces es la representante permanente de Islandia ante la OCDE y el Consejo de Europa. Ha tenido otras designaciones y ha trabajado como periodista en la universidad y ha producido programas durante su estancia en la universidad y le damos la palabra. Muchísimas buenas tardes, damas y caballeros. Es un gran placer para mí estar aquí en la Ciudad de México por primera vez. Islandia está muy interesada en todos estos aspectos de género dentro de la agenda. Este fue el año de la mujer de las Naciones Unidas al empezar esta década de las Naciones Unidas para la mujer. ¿Cuál es la situación en esa época para Islandia? Bueno, pues no teníamos ninguna ministra mujer. 50% eran mujeres, pero en la actualidad 25% eran mujeres en aquella época y ahora tenemos 45% y entonces ahora sí tenemos la mayoría y tuvimos la mayoría en el gobierno anterior. Las mujeres en las universidades tenían 40%, que era un índice bastante alto y ahora se trata de 2/3 de los estudiantes. La participación era del 60%, pero en la actualidad es del 80%, lo cual yo creo que se encuentra entre
los rangos más altos de los países miembros de la OCDE. Pero realmente las políticas en 1975 no existían. No había servicios excepto para los niños de madres solteras. No, ningún hombre podía tener alguna descanso por paternidad. Ahora los hombres y las mujeres en Islandia tienen derechos no transferibles. Entonces, antes no había mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas y tan solo 3% en los comités de los gobiernos. Ahora ya nos estamos acercando al 40%. Y finalmente, en la situación para 1975, había muy pocas mujeres en las posiciones de alto nivel, ni tampoco teníamos secretarias de secretarías o ministerios. De hecho, yo fui la primera y fui designada en 1988. Para 1975, donde se declaró el Año Internacional de la Mujer, entonces se hicieron varias propuestas. Las mujeres en Islandia estaban muy interesadas en estos aspectos, estaban muy frustradas, estaban en el mercado de trabajo, pero no sentían la igualdad. Y alguien tuvo la brillante idea de por qué no salimos a la huelga para poder demostrar la importancia de la contribución de las mujeres en Islandia. Y sucedió así. El 24 de octubre de 1975, las mujeres pararon la actividad que estaban realizando en ese momento, que estuvieran en su casa, en su lugar de trabajo, en cualquier lugar que ellas se encontraran. Entonces, 90% de las mujeres en Islandia se dieron a la huelga. La sociedad estaba completamente paralizada, pero lo que fue más importante aún es que le demostró a las mujeres la fuerza que tenían y la importancia que tenían. Afortunadamente yo me encontraba en el extranjero en aquel día, pero mi madre era una mujer de su hogar. Y le dije, ¿qué sentiste? Sentí este tremendo sentimiento de solidaridad femenina y lo que podían realizar. Esto nos abrió los ojos y una de las explicaciones más claras que tenemos por el por qué en Islandia tuvimos la primer mujer electa presidente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en estos 40 años? Nosotros hemos visto el progreso, sobre todo en lo que nosotros llamamos en las políticas amistosas con la familia. Podemos ver todo lo que se ha construido durante esta época, pero aún es mucho más importante hacerse la pregunta, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo se logra esta igualdad de género en estos 40 años? Hay muchas maneras de hacerlo, pero yo aquí enfatizaría la legislación, especialmente la legislación que nosotros tuvimos en igualdad de género en el año 2000. Ante todo, todas las estadísticas en Islandia se segregaban a nivel de género, tanto en presentación como en recabación de datos. Y esto es sumamente importante. Los empleadores aplicaban esta legislación para asistir a sus empleados a dar el reconocimiento laboral y sus obligaciones familiares. Entonces, más de 25 empleados, las empresas tenían que tener sus planes de igualdad de género para poder obtener la misma paga para hombres y mujeres para los trabajos comparables e iguales. Esto fue sumamente difícil y todavía no llegamos a la meta. Utilizamos métodos como enfoques, sesiones, grupos, socios, hemos tenido muchos socios en los sindicatos y hay muchos miembros de sindicatos, ha habido campañas, ha habido legislaciones importantes, como por ejemplo las licencias para la paternidad. Y yo creo que esto es lo que sucedió en 1975. Aquí repito algunos de los conceptos que nosotros utilizamos como acciones
obligaciones, presión, pero también tenemos obligaciones internacionales. Islandia no es miembro de la Unión Europea, pero sí somos parte del área económica europea, que quiere decir que estamos obligados a adoptar más o menos 2/3 de las regulaciones y de las directrices de la Unión Europea. Y esto significa que nosotros tenemos la misma legislación en esta área, pero también agregaría la cooperación. Desde hace 40 años, los países nórdicos que han estado liderando la igualdad de género han aprendido unos de otros y se han unido sus fuerzas en muchos aspectos, pero seamos un poquito más específicos a nivel de la representación política. Las mujeres tienen el derecho a votar en 1908 y se presentaban tan solo 4 nombres en la lista y todas salieron electas. Pero después nada sucedió. Nos quedamos completamente estagnadas en ese 4 o 5%. Y si ustedes observan el gráfico que está en la pantalla, van a poder un cambio radical que empezó a suceder de 1982. Ahí tuvimos otra lista de mujeres. Las mujeres estaban tan frustradas que se presentó una nueva lista y ustedes pueden observar qué tipo de presión ejerció en los otros partidos. Podrán constatar que mejora cuando ustedes ven el Parlamento. Las mujeres tenían el derecho a votar para el Parlamento como candidatas desde hace 100 años. La primera mujer que fue electa en 1922 venía de un partido femenino y estábamos completamente estagnados después. Fue un 5%, ya después no pudimos avanzar. Y esto es como se veía la situación en 1974. Aquí tenemos una lista de mujeres que se presentó en 1983. Ahí van a poder constatar el número creciente de mujeres participando en esa época. Aquí ejerció gran presión para incluir más mujeres candidatos en los diferentes partidos. Un científico político de Islandia cree firmemente que el gran logro de la igualdad de género se puede comparar como a la erupción de volcanes y de temblores y que se dan cuando hay retos sistémicos en las políticas o en la economía. Y yo podría decir que este reto vino con el partido feminista, pero el económico se dio en el 2008, puesto que sufrimos una crisis económica muy fuerte, se colapsó el sistema bancario, las personas perdieron la confianza y se convencieron que las mujeres podían hacer las cosas mejor. Si nosotros vemos el mercado de trabajo, entonces yo podría decirles que el gran reto en la actualidad es esta brecha en el pago entre los hombres y las mujeres. Es muy difícil, porque no nada más es el salario que se paga, sino otras cosas, compensaciones que se pagan. Los socios sociales dijeron que teníamos que hacer algo al respecto y entonces estuvieron de acuerdo en desarrollar un sistema de gestión de pago igualitario con un certificado. Este estándar ST se finalizó en el 2012 y se puede obtener un certificado como empresa para demostrar que tienen un pago igual entre hombres y mujeres. Y es lo mismo como ustedes les expiden un certificado de medio ambiente, de respeto al medio ambiente. De la misma manera, les expiden un certificado de pago igualitario entre hombre y mujer. Y ya no voy a entrar en más detalles al respecto. Hay varias áreas, ya mencioné, en poner la obligación legal que se dio hace 50 años de tener estadísticas sobre las mujeres. Entonces,
Los padres se volvieron completamente iguales a nivel de las asignaciones o las licencias de las empresas para la maternidad y paternidad. Yo presenté esto en Nueva York, en el año 2000, en la Conferencia de las Mujeres, y se nos dijo, por favor, observen y monitoreen la implementación de una manera muy cuidadosa. Esto es un experimento social y nosotros hemos tratado de mantener el rastreo de esto, y esto es uno de los resultados que hemos obtenido. Cuando vimos en el 2007, los hombres no nada más tomaban 3 meses, porque si no los toman, los pierden. La mujer no los puede tomar, pero también se estaban tomando 10 días o más de estos 3 meses que compartían. Pero después de la crisis, el gobierno dijo, bueno, ya no les van a dar 80% de su salario, sino que se les va a dar tan solo un cierto porcentaje de un salario más bajo. Y entonces ese plafón se disminuyó por segunda ocasión y eso fue lo que tuvo un impacto considerable. Podemos ver que cuando se llega al monedero, la mujer se queda en casa con el niño, pero el padre dice que no lo puede hacer. 90% de los hombres ya aceptan que se les den estos días de paternidad. A resultado de estas crisis, entonces los hombres se dieron cuenta que algo tenía que hacerse para poder tener a más mujeres en los consejos directivos de las empresas, porque antes las mujeres no estaban dirigiendo esto. En el 2010 vimos que teníamos un 80%. Esto muestra que pasamos la legislación en el 2010, entró en vigor en el 2013 y el porcentaje de mujeres aumenta de 15 al 30% antes de que se promulgara la ley. Entonces yo he utilizado ya todo mi tiempo. Quería enfatizar que la igualdad de género es de suma importancia en la política de Islandia actual. Todo está relacionado con la igualdad de género y esto es parte de, tenemos un programa que está hecho conjuntamente con la Universidad de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias por su atención. Thank you. Muchas gracias, señora Reckland, por lo que nos acaba de compartir. You have done in your country. Gracias por hablarnos de lo que ha vivido su país. Nuestra segunda presentación es por parte de Aisha Bagdalo. Ella fue ministro de Educación y directora general de Educación y directora de Trust Africa y del Fondo para la Educación y miembro del Foro para las Educadoras en África, y ha trabajado en favor de la educación de las mujeres y las niñas. La señora Hadelo es una autoridad en este entorno de educación y en Guinea hay varias instituciones que llevan su nombre. Tiene muchos premios nacionales e internacionales y para nosotros es un honor. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes y debo agradecer a la OCDE por darme la oportunidad. Y escucharon lo que ella dijo. Lo importante para mí siempre ha sido la educación y de eso voy a hablar cuando hablamos de las mujeres y de su facultación, de su empoderamiento. No podemos tenerlo si no tenemos educación. Por consiguiente, tenemos que vincular este objetivo, por supuesto, del facultamiento, del empoderamiento con la educación. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque la educación promueve la igualdad de género. Es empoderar a las mujeres.
Las mujeres tienen la elección, la opción. Las mujeres ya son independientes económicamente. Las mujeres tienen independencia social también. Acabamos de escuchar que ahora tuvieron ya una presidente mujer y en África hemos tenido dos y la presidenta de la Unión Europea es mujer. Si estas mujeres no estuvieran educadas no podrían llegar a esto. Educar a las niñas y a las mujeres va de la mano para la salud, con la salud de la familia. En el año 2008 nos dimos cuenta que si todas las mujeres de África tuvieran educación secundaria, 1.8 millones de niños no se hubieran muerto. Otro punto importante en cuanto a la educación de las niñas y las mujeres es que promueve la protección del medio ambiente. Estamos hablando del cambio climático, de manera que las mujeres son un punto clave para la protección del entorno, del clima. Promueve la paz también, porque promueve la cohesión dentro de la familia, la comunidad y la nación. Ahora bien, debo hablar sobre África. Voy a subrayar África. ¿Por qué? Porque África se ha rezagado, especialmente en la educación. Si ustedes toman la educación primaria, todavía hay 30 niñas que no están yendo a la escuela. Y ustedes saben que hay 58 millones en el mundo. Y muchos adolescentes. Tenemos 22 millones de adolescentes fuera de la escuela. Y un 54% son mujeres. Tenemos el nivel más bajo de educación. En el año 2012 era de un 8% a nivel universitario. Pocas mujeres. Y si vemos la administración de las instituciones educativas, hay un dominio masculino. ¿Saben ustedes que África tiene la juventud más joven, valga la redundancia? Se dice que el 30% de la población de África será de jóvenes muy pronto, pero un niño de cada 3 del mundo, 1 de cada 3 chicos del mundo en esta edad va a ser de África. Y si no queremos hundirnos, los gobiernos africanos tendrán que invertir en la juventud. Tienen que invertir en la juventud y darles a los jóvenes, a las niñas, a las mujeres, el conocimiento, las habilidades que les permitan, al final de su educación, tener un trabajo o una experiencia como empresarias. Eso es lo que tenemos que hacer y no tenemos opción en África. Quiero darles un ejemplo más y luego vamos a tener un poquito de diálogo. Les voy a dar un ejemplo de lo que las mujeres están haciendo. Las organizaciones, los movimientos femeninos para promover la educación de las niñas y el empoderamiento de las mujeres. Ustedes saben que una de las razones por las cuales las niñas dejan la escuela es el matrimonio. La mutilación genital femenina. Y las mujeres tenemos que luchar en contra de esto. Las mujeres estamos tratando de detener todo esto en África, pero no solamente eso. Nos hemos dado cuenta. Hemos fundado ahora el Foro para las Mujeres Africanas Educadoras. Hace más de 10 años ya lo hicimos. Y lo que estamos haciendo ahí es gestionar, es trabajar con las familias, hablarles de la importancia de la educación femenina, de todos los niños, pero sobre todo de las niñas, decirles a las familias, miren papá y mamá, traigan a sus niñas
a la escuela, no les den la prioridad a los niños. Tienen que ser igualmente educados. También hemos hecho todo el lobbying con el gobierno para ver que la legislación, las políticas deben promover la educación para las niñas. Y la innovación nos ha demostrado que funciona. Por ejemplo, hemos visto que cuando relegamos a las niñas de las escuelas, estamos desperdiciando. Estamos tratando de decirles a los ministros que las niñas muchas veces no son responsables de los embarazos, a veces que las sacan de la escuela, sino es la educación en la familia y el sector educativo, porque ambos debieron de haberles dado a las niñas una forma de protegerse. Con esto quiero decir que tenemos que trabajar juntos. Entonces les decimos, regrésenlas a la escuela, y ahora ya es una política en África que hagan esto. Otra cosa es capacitar a los profesores, a las profesoras, para que entiendan este aspecto de género, sabiendo que cada niño tiene un potencial, niños y niñas. Y esto ha cambiado la dinámica en el salón de clases. Ahora los ministros hombres, ministros, ahora se enfocan en los niños y en la educación y los empiezan a considerar iguales. Ahora las niñas participan mucho más. En mi presentación hay cifras y no está ahí, pero no importa, no la pusieron. Pero si la hubieran puesto no me estarían escuchando a mí, estarían viendo los números. Está bien. Las niñas ahora tienen más confianza en sí mismas, participan intensamente en su salón de clases. Y esto en matemáticas y en ciencias. Yo soy química. Y usamos estos modelos a seguir. Le decimos a alguien, mira, tú eres buena para la ciencia y tú eres buena para la ciencia. Sí, claro que sí. Bueno, por ejemplo, fíjate, cuando cocinas, estás mezclando ingredientes y esa es química y sabe bien. Y así empezaban a entender las niñas. También hemos desarrollado un programa para empoderarlos, a los niños y a las niñas. No podemos nada más ahora tomar a las niñas sin tomar a los niños. Entonces les decimos en Swahili, Duseme, o sea, levanta la voz. Tienes que tener el valor. Los niños y las niñas se sientan y hablan sobre un problema, si es que lo tienen, y buscan la solución conjuntamente. Y esto ha ayudado a mitigar la violencia en las escuelas, en el salón de clases y alrededor. Los niños ahora respetan a las niñas. Los profesores, durante el ejercicio del TUSEME, lo hacen como en un teatro o hacen canciones, y cuando empiezan a hacerlo, hay profesores que empiezan como a presionar a las niñas o a acosarlas. Incluso se ha sabido que las acosan sexualmente o les han pedido dinero, y esto se ha mitigado gracias al TUSEME. Y otra cuestión de las que puedo comentarles es cómo podemos entrenar a los jóvenes adolescentes en países de conflicto y de posconflicto. Tomamos a los adolescentes y les enseñamos, les hablamos que las tareas como de electricidad, de plomería, todas están ahí y empiezan a trabajar. Tienen sus manecitas, sus deditos, y son muy buenos para las cosas eléctricas, por ejemplo, o para la plomería, y los vamos entrenando. Y luego les decimos, por ejemplo, al sector privado, están estas niñas, por ejemplo, que se están entrenando. El 80% de estas niñas han encontrado un empleo o están empezando a generar sus propios recursos. Ahora, en cuanto a el analfabetismo, nosotros sabemos que hay millones, un 62% de los analfabetas son mujeres incluso.
Es importante organizar actividades funcionales, pero sobre todo hay que trabajar con el gobierno para que el gobierno les dé crédito, les dé apoyo, no microcréditos, un crédito para que entonces ellas puedan pagar su equipo y que luego puedan tener un lugar donde puedan guardar su producción, donde puedan transformar la producción, transportarla a las ciudades para poderla vender y para entonces tener mejor lo que sea, ahorita me acuerdo, mejor ingreso. Y me queda un poquito de tiempo. Entonces, cuando hablamos de la educación superior o técnica, cuando hablamos de las estadísticas, si no queremos dejar la estadística de lado, tenemos que capacitar a la gente que está a cargo. He visto que cuando hay una desagregación en cuanto a la estadística en el campo de la orientación, no se habla de orientación para niñas. En la universidad no hay orientación para las niñas. Ahora, tenemos las áreas de humanidades en donde no se encuentra fácilmente un trabajo. Entonces estamos haciendo las gestiones para ver que las mujeres también tengan posibilidad en otras áreas del saber, como la ciencia, la tecnología, no solamente las artes, algunas otras áreas del conocimiento que nos permitan tener un empleo después de graduarnos. Y aquí me voy a quedar. Gracias. Thank you, Ms. Muchas gracias, Aisha. Y ahora vamos a escuchar a Shelinsha Chandria. Shelinsha ha sido funcionaria pública en el sector salud y de familia y es la primera mujer secretaria en Delhi. Fue la mujer directora ejecutiva del Fondo para la Estabilización y de Población y una nueva organización para acelerar las estrategias para la reducción de los altos niveles de mortalidad infantil y materna con un foco en el empoderamiento de las mujeres y el control de la fertilidad. Ahora, aquí hemos visto que a ella la nombraron jefe de un grupo de trabajo para tomar trabajos particulares con instituciones sociales y con información de género. Además ha trabajado con la Universidad de Delhi sobre acoso sexual y género y ha ayudado a que esto se ponga al centro del debate. Ella además ha colaborado ahora en Francia con el Instituto de Estudios Avanzados en Nantes y también participa en debates televisivos y es analista de políticas públicas y también de población y género. Pues démosle la bienvenida entonces. Good evening. Buenas tardes, amigos. Estoy dando aplauso por todas las mujeres que están en la sala. Casi no puedo ver ningún hombre, sí, pero hay algunos. Y muchas gracias por venir. Bueno, muy bien, muy bien. Muchas gracias, me corrijo. Les voy a hablar y les voy a mostrar algunas imágenes, nada más para dar soporte a lo que les voy a platicar. Primero acerca de India y después de la región de sudeste de Asia, porque creo que es una conferencia internacional y debo de ir más allá de las fronteras de India, que de todos modos son enormes. Nada más para darles un poquito de conocimiento sobre la India, que ya sé que saben algo, pero tenemos 30 estados y el más grande tiene una población que equivale a la de Brasil y la población de un estado es equivalente a la de Alemania, otro estado equivale a la de Italia. Entonces ustedes saben que no estamos hablando de poblaciones de estados, sino de países. Entonces somos una situación muy mezclada, en donde hay mucho éxito entre mujeres solteras que han llegado a puestos muy altos, pero no hemos podido superar una proporción
de lo que realmente constituye algo hacia la igualdad de género que normalmente se mide a través de la mortandad infantil, de la mortandad de las madres durante el aparamiento. Entonces, esta mañana yo escuché un profesor de la Universidad de Princeton y él estaba diciendo que casi 1.000.000.000 de personas de la región, no estoy hablando de India, ya les dije cuán grande es, pero bueno, en la región tienen Nepal, Bangladesh, todos los Sri Lanka y otros países de la región, pero tenemos algo en común, que es en los problemas de desigualdad de género originados por instituciones sociales. Son instituciones que han estado las mismas que tienen aquí en México, pero no tienen la misma medida. En los Estados Unidos, en otros países, tuvieron la gran fortuna que no tenían la carga de esta mentalidad patriarcal. Y esta mentalidad patriarcal no nada más tiene que ver con la igualdad en la casa o en los sueldos, sino que tener a la mujer como tu propiedad y poder dictarle que no vas a salir de la casa o regresas a tal hora o te casas con quien yo te diga que te cases y si te casas fuera de la casta, entonces te mato tanto a ti como a tu novio. Eso es la desigualdad en esta región. Pero India sí tuvo una mujer presidente, tuvo a Indira Gandhi como primer ministro, ha tenido 2 oradores en su sesión. Muchos de los bancos privados están dirigidos por mujeres y la organización de investigación que normalmente era un coto masculino, ahora está dirigido por una mujer. Entonces, bueno, podemos decir que tenemos ejemplos de mujeres que han logrado muchas cosas. Pero hay otros aspectos en donde no se puede juzgar qué es más importante. La salud reproductiva es importante, la educación es importante, la mortandad infantil es importante, violencia contra las mujeres es importante. Of property. Hay tantas cosas que tienen de el control de el hogar, todas estas cosas tendrían que medirse y en una conferencia como esta yo sentía que es importante llegar a un acuerdo. Es posible medir a países tan solo, no nada más por la mortandad infantil o el índice y los parámetros de desarrollo, sino por medio de poder incluir en la estadística de la manera en que los estadistas lo comprendan. Yo, bueno, he visto a los ministros y a los ministros de gabinete y normalmente su atención a ciertos aspectos es muy poquita. Normalmente se van a los temas de carreteras, escuelas, cosas que realmente hacen que el Estado sea más rico, que tiene un interés de negocios. Entonces, digamos que la educación tiene que venir primero, pero cuando llegue la educación, si la chica se casa a los 14, 15, 16 años, ¿cómo va a producir a un niño que no esté malnutrido o que esté bajo en peso? Yo, cuando fui directora ejecutiva del fondo, yo iba con los industriales y les decía, por favor, escúchenme a mí. Si me escuchan a mí, van a ser un modelo a seguir. Y me decían, ¿qué quieres? Bueno, entonces yo les decía, bueno, mira, te voy a contar cómo se mueren las madres en el alumbramiento. Y decía, bueno, pues sí, estas son historias que han sucedido toda la vida y así se mueren las mujeres. Sí, pero mientras tú no inviertas en educación, va a seguir ocurriendo. Entonces yo ya les dije que las chicas tienen que permanecer en la escuela y eso no se da. Entonces, por lo tanto, yo sentía que era importante cómo se captura todos estos problemas de la disparidad. Hay demasiados problemas cuando hablas de los problemas de las mujeres. No nada más estamos hablando de uno, del sueldo, de mujeres educadas. En India, yo he estado en
consejos directivos de empresas, de muchas empresas, pero luego también tampoco vemos tanta presencia femenina en esos consejos. ¿Por qué? Pues porque no están preparadas, porque no han tenido la educación que necesitan para llegar a esos puestos ejecutivos. La OSD me ha invitado, y no lo estoy diciendo porque esta sea una conferencia de estadistas. Bueno, lo digo porque yo, a verdad, conocí SIGI, que lo hace el Centro de Desarrollo de la OCDE, y hacen este índice. Y todos estos países que tenían los datos, aquellos que no tenían los datos, pues no lo podían hacer, pero sí, los clasificaban en términos de el número 1, tenían la herramienta estadística y un índice compuesto, con el resultado de que se te calificaba de acuerdo a 5 indicadores y algunas variables. Se las voy a mostrar, pero primero se las quería presentar. Este concepto, que si no tienen estas herramientas, ¿cómo puedes hablar con los políticos? ¿Cómo puedes tú hablar con los legisladores principales? Y yo estuve durante muchos años, y yo me recuerdo cuando estaba encabezando una administración muy grande y estábamos en Delhi. Y entonces cuando llegaban a surgir los problemas, normalmente los problemas tenían diferentes dimensiones, y el género mujer venía hasta abajo, porque la falla eléctrica o las inundaciones o las huelgas de los sindicatos, todo eso pasaba primero. Entonces yo, como mujer, pues me daba cuenta de qué tan difícil era que le prestaran atención a estos temas de género de mujeres. Entonces, ¿cómo les explicas a los hombres? Bueno, hay dos maneras de hacerlo. Ya sea que exista una crisis y esa crisis precipita alguna acción, o tiene que venir como algo con lo que ellos puedan manejar a nivel de números, no en cifras estadísticas, sino de la región en donde te encuentras clasificado en el mundo. Y eso es lo que yo les voy a mostrar. Pero antes de llegar ahí, voy a compartir una anécdota. A lo mejor muchos de ustedes ya han oído hablar de ella. Es muy triste. Fue el 31 de diciembre de 2013, en donde una joven que estaba estudiando para volverse paramédico regresaba de su casa con su novio después de haber ido al cine con su novio. Y bueno, la violaron en el autobús. Y bueno, la parte más extraña de todo esto, que los elementos políticos y la policía, ambos tenían la actitud de que, sí, 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 lo estamos investigando, sí, 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 lo estamos viendo, sí, 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 lo vamos a hacer. Pero él llegó a las calles del público, y entonces todo mundo salió a las calles, y entonces dijeron, ya estamos hartos. Realmente el diciembre puede ser muy frío en Delhi, y entonces empezaron a regar agua con todos estos cañones de agua, y entonces imagínate, estaba haciendo muy frío y aparte llegan todas estas pipas de agua y te avientan agua encima, pero no se fueron a sus casas, estaban ahí afuera en las calles demostrando, y le dijeron al gobierno que esto ya era intolerable. Y entonces le hablaron a un juez que ya estaba retirado, que era el juez de justicia, y entonces, bueno, hicieron un reporte de 700 páginas que llevó a muchos cambios de leyes, y bueno, llevó a la modificación de leyes para todo lo que es el acceso a la mujer, la violación y muchos otros aspectos y violaciones a las mujeres. Entonces, bueno, entonces las leyes se cambiaron, y cambiaron tan rápido que el Parlamento no lo había hecho en 20 años, pero lo hicieron en 10 días, después de que llegó el reporte. ¿Por qué? Porque tuvimos toda esa presión pública, pero no puedes tener la presión del público para todo. De repente se va a desencadenar por algún evento, pero el público de Delhi, nuestras hijas, nuestras madres y todo mundo se dio cuenta que todas las mujeres estaban sufriendo, independientemente si era tu hija, tu mamá, tu hermana, etcétera. Entonces, sin esas herramientas, ¿cómo les puedes decir a los principales directores del país, a los gobernadores, que algo está mal en esta parte del mundo? Quizás no sea lo mismo en otras partes del mundo. ¿Me podrían permitir 2 minutos más? Ay, no es justo.
¿En dónde está el... ¿No tenía más algo con qué señalar aquí? Ok. Bueno, ¿me vas a dar 3? ¿Me puedes dar 3? Bueno, ¿pueden leer? Esto es el índice de género de la OCDE. Y los quiero llevar, pueden ver el código de discriminación de la familia, algunas vías y las limitantes, por ejemplo, la edad legal para casarse, la restricción de recibir una herencia, y yo estaba hablando acerca de la mutilación genética. Eso, bueno, para países que no tienen esa autonomía reproductiva. Pero cuando vemos el panorama general, yo quisiera mostrarle que India se encuentra aquí. El porcentaje o la media de Sudáfrica está aquí, pero no es que los otros países en la región estén en una muy buena condición. Aquí Mongolia sí, pero los otros no andan tan bien tampoco. Me voy a saltar esto y vamos a ver la siguiente. Aquí vemos el código de discriminación familiar. Entonces aquí vemos las mismas situaciones en donde tienes todos estos países que realmente no están muy bien en términos de este indicador en específico. Esto nos muestra las estadísticas en India. Aquí tenemos de 19 a 20, menos mujeres se quedan en la escuela si lo comparamos con los hombres, y entonces la investigación nos dice, y las personas encuestadas nos dicen que la educación es mucho más importante para los hombres que para las mujeres. Vemos otra vez un sesgo, y aquí el resto de los países también comparten la misma problemática, tienen la violencia contra las mujeres. Me dijeron que ya concluya, y yo nada más quisiera decirles que estas imágenes vienen de SIGI, del Centro de Desarrollo de OCDE. Todo mundo tiene que tener estos, tienen que hacerse a nivel regional, subnacional, algunos lo podrán ejecutar como país. Entonces, estos son los 5 grandes indicadores que pueden ser capturados, y entonces pueden dar una cifra y van a poder hablar con los políticos, con los legisladores, y esa es la única manera que algo podrá lograrse, que está en una escala, porque de otra manera vamos a estar haciendo malabares con pequeñas cositas. So, our last and final speaker today will be Ms. Lorena Ordaz. Ms. Lorena has served for 13 years in the leadership of the Hunger Project Mexico. In addition to holding the position of country director, she currently serves on the national board of the federal government's crusade against hunger, on the civil society consultative group of the Inter-American Bank, and on the technical advisor committee for the federal law to foster civil society organization activities. Prior to joining the Hunger Project, Lorena worked for 7 years in information technology in Mexico and the United States. So please go ahead with your... Thank you. Buenas tardes. I'm going to do my presentation in English, and I apologize for my... Voy a hablar en inglés porque me pidieron que lo haga en inglés por atención a las panelistas que me acompañan. Tengo una presentación, si me la pueden poner, por favor. Después de escuchar la presentación de la India, me es importante hablar de México porque nosotros somos similares a India y a África, y voy a presentarles el caso de las mujeres rurales en México, que son el grupo más marginado de nuestra sociedad. Así pues, voy a hablar del contexto social, nuestro enfoque en el empoderamiento de las mujeres, la igualdad de mujeres y los retos y recomendaciones para el diseño de políticas e instrumentación. Y voy a hablar de
el objetivo o la meta número 5 aprobada dentro de los metas para el desarrollo sostenible. Para mí es muy importante que si están en México puedan entender una perspectiva de quién es México y cuáles son las condiciones. México es considerada la economía 15 a nivel mundial, pero vivimos con 1 de cada 2 mexicanos en pobreza. Tenemos datos que dicen que el 46.1% de la población vive en pobreza y de ese número 9.5 vive en extrema pobreza. ¿Qué significa esto? Para mostrarles esto, quiere decir que 3 de cada 10 no tienen suficiente ingreso para comer, para comprar la canasta básica y no tienen recursos para poder comprar bienes y servicios para sus necesidades básicas. Cuando vemos la fotografía de una mujer rural en México, hablamos de mujeres indígenas principalmente. En México hay un 15% de la población catalogada como población indígena. Tenemos 12.3 millones de mujeres rurales y solamente 4 de cada 10 niñas rurales entre 15 y 19 pueden ir a la escuela. Además, la escolaridad para una mujer rural es de 6 años. Así pues, 1 de cada 5 mujeres sabe leer y las mujeres tienen solamente el 5% de la tierra. Finalmente, 6 de cada 10 mujeres rurales viven en pobreza. Esto quiere decir que 8.5 millones de mujeres viven en pobreza. Así pues, el Hunger Project es una organización estratégica no lucrativa que busca lidiar con el hambre a nivel mundial. Nuestra visión es un mundo donde todas las mujeres, hombres y niños tengan una vida plena, saludable, con seguridad y dignidad. Nuestra idea es abatir el hambre y logrando, por supuesto, estrategias centradas en mujeres y principalmente trabajando en la adopción de este tipo de políticas a nivel mundial. Estamos presentes en 22 países y 12 tienen programas y el resto trabajan con fondos de colaboración internacional. Lo que nosotros hemos promovido desde hace 38 años aproximadamente es lo que denominamos el desarrollo de mujeres. Y esto quiere decir que nuestros programas se dirigen al empoderamiento de hombres y mujeres rurales para que puedan ser agentes de su propio desarrollo y para lograr avances sostenibles en la vida, en la pobreza y en la alimentación. Esto quiere decir que sus comunidades sean las que digan qué necesitan, cuándo y cómo. Para nosotros es muy importante que ustedes entiendan nuestra perspectiva de lo que queremos decir cuando hablamos de acabar con el hambre. Si nosotros pensamos en el hambre como una palabra rimbombante, pero si lo dividimos, vemos que hay 3 secciones. La punta del iceberg es el síntoma. El síntoma es el efecto de la pobreza y es lo que normalmente vemos cuando pensamos en la pobreza. Vemos niños que tienen poca educación, malnutridos o con obesidad incluso, con una casa en muy mal estado. Y para mí esto es muy importante porque eso es lo que la mayor parte de la gente piensa y es donde la mayor parte de la gente enfoca sus políticas porque es lo más evidente. Particularmente para los políticos es lo que más vende. Es lo que ellos pueden decir, bueno, miren, si los niños no tienen comida, vamos a llevarles comida. Y luego tomémonos la foto y todos seremos felices y luego cambiamos los indicadores del país. Ahora, antes no tenían hambre, no tenían comida, ahora sí tienen comida. Pero para nosotros esto va más allá, tenemos que ir un paso más allá, tenemos que ir a la causa raíz del hambre y para nosotros llegar a la causa raíz implica ver lo que está por debajo de la punta del iceberg, lo que está bajo el agua. Si vemos en medio es lo que denominamos la estructura social, que son las condiciones que están alrededor de una persona que vive en pobreza, en este caso las mujeres.
no es que las personas sean pobres. Estamos acostumbrados a llamar a la gente pobre, pero más bien la condición las empobrece, el mantenerlos en esa situación de pobreza, el no abrir las oportunidades. Y para nosotros es dar incluso un paso más allá, es incluso ir un poco más a profundidad. Y tiene que ver con lo que denominamos la estructura mental. Ustedes y nosotros somos el resultado de las condiciones sociales donde nacemos y crecemos. Y sí, la geografía es muy importante. Donde nacimos determina las oportunidades o la falta de oportunidades. Así pues, nosotros nos enfocamos en el componente humano del hambre, no nos enfocamos en el componente económico, sino humano, porque hemos visto en todos estos años que aquí es justamente donde tenemos el mayor apuntalamiento para vencer el hambre. Cuando la gente nace en determinadas condiciones, mujeres y hombres aprenden que no pueden cambiar su realidad. Entonces lo que ellos ven es un statu quo de cómo vivieron los abuelos, los padres y cómo debo vivir yo. Y además cómo deben vivir mis hijos. Por consiguiente, nuestro trabajo lo que hace es crear, es cambiar la forma en que la gente percibe su situación. Y sobre todo eso es muy importante porque la causa raíz para nosotros tiene que ver con la inequidad de género. Los hombres piensan que no pueden cambiar su sociedad y no tienen el espacio, no tienen la voz. Entonces nosotros empezamos a romper esa resignación. Por ahí empezamos. Y no solamente con los hombres, sino fundamentalmente con las mujeres, porque las empoderamos, porque las mujeres en áreas rurales en México viven todavía en un entorno muy inseguro. No tiene que ver con la violencia física, sino mucho tiene que ver con la falta de oportunidades para que ellas y sus hijos sean escuchados como alguien a quien vale la pena escuchar. Te dicen que eres tonto, tonta, te dicen que no puedes hablar, que no puedes decir lo que piensan. Entonces para nosotros el empoderar empieza por crear un lugar más seguro para que estas mujeres empiecen a reflexionar. Hombres y mujeres por igual requieren el empezar a cambiar su comportamiento que pueda ayudarles a cambiar sus condiciones sociales, por supuesto, para que entonces después puedan enfocarse en el desarrollo. Estamos buscando el desarrollo rural y con este proceso de empoderamiento hemos visto que es muy importante empezar con los derechos de las mujeres y también reconocer el contexto social que yo mencionaba, que evita que ellas se mueven y mantiene la inequidad. Las comunidades indígenas en México y en América Latina, más allá de nuestras fronteras, la cuestión va más allá. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, las poblaciones indígenas tienen el reconocimiento, el derecho reconocido para autodeterminarse. Y esto quiere decir que ellos pueden decidir lo que es mejor para la comunidad. Algunas veces en México hay comunidades que no siguen las leyes federales, que tienen sus usos y costumbres, sus propias leyes. Y esto es un gran reto para las mujeres indígenas, para entonces poder lograr cambiar su realidad, porque ellas tienen que seguir estas reglas, no importa si en la ley haya otras consignaciones, no, ellas tienen que vivir en esta comunidad y muchas veces la lucha para encontrar la equidad en su comunidad se pierde, porque a ellas primero que nada les afecta el estar en una población indígena en un país como México. Esto entonces es algo muy importante, el que las mujeres puedan ir más allá que el resto, porque al ser indígenas tienen que probar que dentro de sus propias leyes, de sus propios usos y costumbres, pueden empezar a caminar. Empiezan a considerar la facultación, el empoderamiento para poder ir alcanzando espacios. Hay que reconocer que deben tener mejores conocimientos, mejores habilidades para entonces poder fomentar su propio desarrollo. Tenemos un programa llamado Programa de Liderazgo Femenino o para mujeres, en donde les ayudamos a las mujeres para que vayan trabajando en su autoconfianza, para entonces poder
caminar por caminos distintos. Con caminos distintos podrán tener diferentes resultados y posibilidades. Y las mujeres pueden empezar a tomar entonces acciones colectivas. Es importante comentar que también trabajamos con hombres, porque para tener la equidad de género necesitamos que los hombres estén a bordo con nosotros. De lo contrario, tendremos mujeres luchando, pero solas. Y no hemos cambiado la estructura que es principalmente patriarcal. En México trabajamos en 4 regiones, como pueden ver, 4 estados principalmente, y hemos podido lograr el desarrollo a partir del liderazgo de mujeres indígenas. Paso a paso, ellas están tomando este poder transformacional para poder decidir lo que quieren para su vida, y no solamente eso, sino pueden empezar a hacer los cambios. Esto pareciese complicado, y lo es, pero implica retarse a sí mismas, retar a sus familias y retar nuevamente las condiciones sociales que mencionábamos. Esos son algunos ejemplos de lo que está sucediendo cuando las mujeres se empoderan, cuando toman su desarrollo en sus propias manos. Están colaborando ahora en el campo, son líderes en sus familias. En el mundo, las mujeres son las principales productoras de comida. Y aquí todavía hay algunas áreas en donde las mujeres no pueden producir, no se les permite, y esto es parte del reto. Ahora están participando en la ecotecnología, están participando en la generación de ingreso que ellas han elegido, y también están aprendiendo a escribir y a leer en español y en su lengua materna. Además, a entender por qué es importante regresar a la agricultura natural. Nuestra política gubernamental les ha quitado lo que ellas hacían y ahora se está haciendo de una forma distinta. Entonces, ahora están entendiendo cuáles son los ingredientes clave o los nutrientes importantes para tener una alimentación saludable, para que entonces puedan tener acceso a una alimentación de calidad. Para hacer esto hemos logrado un sistema fuerte. La sociedad civil cuestiona continuamente y dicen que las historias son anecdóticas. Entonces, como el Hunger Project, estamos tratando de dar seguimiento, tratando de documentar nuestro éxito, y tenemos 104 indicadores. Este año hemos hecho varias evaluaciones y aquí tenemos algunos de los resultados para 3 programas que voy a mostrarles de Oaxaca. Por ejemplo, el número de personas que ahora pueden cambiar su comunidad o que dicen que lo pueden hacer, ahora es de 67.56%. Esto quiere decir que muchas mujeres y hombres ahora dicen que ellos sí se ven como un agente de cambio para el futuro. Y en el liderazgo femenino, que vemos en el número 2, la proporción de las mujeres que sirven en comités comunitarios se ha incrementado en esta región en un 12.16%. Antes de eso ni siquiera participaban, por eso es para nosotros muy importante el mostrar que sí hay avances. Debo cerrar y quiero decirles que otro aspecto importante de este proceso es que no solamente tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres para la igualdad de sexo o de género. Nosotros tenemos que llevar ese empoderamiento más allá para entonces poder tener suficiente apoyo. Nosotros como organizaciones no somos quienes hacemos esto, son las mujeres de las comunidades. Ustedes aquí pueden ver, es una mujer agrícola en el Senado hablando sobre los retos que están enfrentando como mujeres agricultoras. Las mujeres tienen que estar en el centro de la elaboración de políticas y ellas son quienes deben participar en el monitoreo y en la evaluación. Y me voy a quedar aquí, sé que soy la última, ya nada más estoy cerrando. Y para cerrar quiero decirles que para nosotros es muy importante que las políticas nacionales e internacionales tienen que ir rompiendo el enfoque patriarcal en forma vertical, tiene que venir desde la comunidad, tiene que ir paso a paso. La voz de las mujeres, por consiguiente, debe llegar a esos espacios, y The Hunger Project lo está logrando. Está llevándonos tiempo, llevándonos
paciente, y eso es lo que los legisladores no tienen. Entonces, para nosotros ese es un mensaje. Si nosotros queremos crear políticas que realmente funcionen para todos, necesitamos incluir la voz de las mujeres en esos espacios a todos los niveles de la sociedad. Muchas gracias. So, thank you, Lorena. And before Muchísimas gracias, Lorena. Y antes de tomar las preguntas del público, quisiera agradecerle a las conferencistas por sus presentaciones. Nos han presentado diferentes experiencias y hemos escuchado los logros que ha obtenido Islandia. También se nos han presentado las experiencias de África y de India y los retos que todavía tenemos, pero dentro de algún tiempo los minimizaremos. Y también de la intervención de México a través de esta mujer directora. Y bueno, a ver, estamos a la escucha de las preguntas de nuestro público. Soy el doctor Dagoberto Flores Olvera, director y presidente del Instituto Internacional de Investigación para el Desarrollo. ¿Puedes hablar un poco más fuerte? Perdón, es que casi no. Sí, es que tú no tienes audífonos, perdón. Gracias. Bueno. No, pero está bien. Está ya. Pero no, yo no puedo hablar fuerte, ellos tienen que hablar más fuerte. Gracias. Gracias. Que soy el doctor Dagoberto Flores Olvera, director y presidente del Instituto Internacional de Investigación para el Desarrollo de América Latina. Nuestra misión es promover la resiliencia y la psicología positiva, erradicando la anomia asiliente, asilient anomy, y la resiliencia es nomic resilience. ¿Y la resiliencia es? Nomic resilience, o sea, resiliencia nómica. La medimos y quería intervenir primero para hacer una pequeña observación y segundo una pregunta rápida. En el instituto nosotros medimos un estudio longitudinal en Chimaltenango, Guatemala, una población muy pobre, más de la mitad, de etnia popular, muy grande, y en Temoaya, México, donde también es exactamente el mismo porcentaje de pobreza y etnia. Tenemos comparando, teniendo control acá. Y en Guatemala, Chimaltenango, hubo un etnocidio muy fuerte, muy grande, y murieron muchos hombres, quedaron muchas mujeres, hubo una indignación, yo podría llamarles el movimiento de las furias, como fue el de Francia con la Revolución Francesa con Marianne, pero medimos la resiliencia y la anomia siliente en este punto y en este otro. Resulta que las mujeres de acá tenían estudios de primaria y las de allá más o menos algunos estudios de primaria. Con el tiempo y tratando de potenciar en todas las escuelas la resiliencia, como se entiende en el instituto, y que la medimos, resulta que las mujeres empezaron a estudiar licenciaturas y maestrías. Medimos en todos los colegios de primaria y secundaria federales, estatales, de allá de Guatemala y de acá, y había una muy baja indicador de resiliencia en los niños, y aquí también. Con el tiempo, estas mujeres que estudiaron licenciatura y maestría, solo por haber hecho ese factor, así lo vemos, los hijos crecieron en resiliencia, las hijas crecieron en resiliencia. Eso es un factor importante. Uno. Yo considero que no es nada más esperar que nos construyan oportunidades, como lo mencionaste. La falta de oportunidades para las mujeres, que falta, es cuestión personal de que se hagan un desarrollo muy directo, específico en resiliencia anómica desde preprimaria y primaria, no solamente en mujeres y como bien lo dijiste, en hombres también, porque son los que van a dar la equidad de género. De igual manera lo van a ver natural si crecen con ello. Como yo vi natural en Montreal, lo ser cosmopolita. Es natural, tú ves una cantidad de nacionalidades y se llevan bien sin ningún problema. Ahora,
Cuando hablamos de los líderes de opinión y agentes de cambio, creo que sí es importante empezar a hacer programas de desarrollo en resiliencia para que la mujer pueda por ella misma tener esa autonomía, ese afrontamiento, autoestima alta, conciencia como awareness, responsabilidad, esperanza y optimismo muy importante, sociabilidad inteligente y tolerancia a la frustración, que se ha ido mencionando. Pero esto no se hace en específico, se habla en general, empoderizar, se habla cambiar actitudes, pero hay que ir más específico porque esto es muy serio. Esto se cambia, una vez que se cambia en la niñez, estamos hablando de dos cosas, como decía Stephen Covey, lo importante y lo urgente. Lo urgente son ustedes, mujeres, que hay que empezar a trabajar desde ya a esos cambios. Pero eso es lo urgente, lo importante es con los niños, porque ahí es donde vamos a tener ya después resuelto lo urgente. Entonces no hay que olvidar lo fundamental de las niñas. Your beliefs are your drives, lo dijeron. Sus creencias es lo que hace que se conduzcan de una u otra manera. No es nada más de saber que existe la equidad de género, sino vivir la equidad de género. So thank you for your comments. Muchísimas gracias por sus comentarios. Vengo del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Primeramente agradecerles la ponencia a todas y bueno, se ve que en realidad no se le dio tanto auge al tema y es un sufrir y un padecimiento que tenemos diariamente también nosotras. Pero bueno, quisiera saber, hace un rato se presentó en conferencia de prensa los resultados de cómo va la vida 2015 en los estados y además la plataforma o el sistema de indicadores del bienestar, que es un proyecto de INEGI junto con la OCDE. Al final me acerqué con el director del INEGI para preguntarle si estos indicadores estaban desagregados por sexo, a lo cual me indicó que en la encuesta obviamente sí se levantó la información, pero no viene reflejada dentro del sistema o de la plataforma. Me gustaría saber si parte de las conclusiones a presentar el día de mañana serán cómo en base a estos indicadores de bienestar se sienten las mujeres, porque el señor Sojo, el doctor Sojo nos dijo que parte de los resultados es que las mujeres están más insatisfechas o son más infelices en comparación con los hombres. Entonces, quisiera saber si esto lo van a abordar en las conclusiones de manera general. Gracias. Buenas noches, Secretaria de Gobernación. Igual felicitar al panel por traer todas sus experiencias. Y tengo una pregunta muy puntual para la Embajada de Islandia. Si nos podía profundizar, en su exposición hablaba sobre las políticas amistosas con las familias. O a lo mejor, si no hay tiempo, alguna liga o algún correo para poder saber sobre este tema. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giovanna Ríos y vengo de la Universidad ITESO e Ibero. Hi, thank you very much for your... Muchas gracias por sus presentaciones. Tengo una pregunta sobre las mujeres en la política. ¿Creen que es importante? Porque el ejemplo de Islandia me llamó la atención. Fueron las primeras que se fueron a huelga y luego toda esta participación. Y yo vengo de un país donde las mujeres trabajan mucho, pero no están tan representadas en la autoridad. Y en India tienen ustedes el ejemplo de mujeres en altos puestos, pero no necesariamente cambia el destino de la mayoría. Entonces, ¿qué opinan al respecto? ¿Cómo podemos mejorar la posición de las mujeres en la política? ¿Alguien quisiera responder? Una pregunta más y luego vamos a tener respuestas. Mi nombre es Giovanna Ríos y vengo de la Universidad Iberoamericana y del ITESO.
Y tengo 3 consideraciones o 3 pequeñas preguntas. Entiendo el tema del tiempo, si no se pueden contestar. Una es, ¿cómo están cambiando la estructura mental, toda esa estructura patriarcal, sobre todo en la India y en África? Me llama mucho la atención cómo trabajar directamente con estructuras mentales, sobre todo con los chicos. Otra sería si saben de estadísticas que se relacionen entre la construcción de paz y el empoderamiento femenino. Cómo trabajar el tema de la construcción de paz, tanto a nivel familiar como a nivel local, nacional, incluso mucho más grande, ¿no? Y por último, me gustaría preguntarle a... Ay, perdona. Lorena. Sí, perdón. ¿Qué piensas sobre el cierre de... estaba a nivel de Secretaría de la Mujer en Michoacán y acaban de cerrarlo? Creo que lo han pasado a una pequeña área de Sedesol y también acaban de cerrar el Instituto de la Mujer, me parece, en Querétaro. Y entonces creo que por aquí estamos viendo pues situaciones muy, muy conflictivas a nivel político sobre el tema de la mujer y la política en México. Muchas gracias y vamos a ver algunas respuestas. En mi presentación estaba yo tratando de mostrar que las políticas amigables con la familia siguen una vez que las mujeres son educadas y que están activas en el mercado laboral. Esta huelga, que fue en el 75, donde las mujeres pensaban que llevaban toda la carga, donde veían a la familia con la carga adicional y el incorporar a las mujeres a la política, podemos ver cambios en la legislación. Las mujeres van a promover, obviamente, políticas más amigables con la familia. Y empezamos con el cuidado materno, paterno, esta licencia que toman padres y madres. Y eso ha transformado porque ha tenido 2 objetivos. Por una parte, que el padre esté con el niño, pero también otra cosa que es importante es que cuando un patrón recluta un hombre o una mujer, antes ellos elegían un hombre porque una mujer a una determinada edad iba a empezar a tener bebés. Ahora están corriendo el mismo riesgo porque el padre tendrá que tomarse unos días a cargo del bebé y la madre también. Entonces hay una cuestión más igualitaria. Yo pienso que estas políticas amigables con la familia se pueden lograr únicamente cuando tenemos un número relativamente alto de mujeres en la política. Sin embargo, debo subrayar que la crisis económica del año 2008 afectó a los bancos y a muchas instituciones gestionadas por hombres. Y esto fue como un renacer. Prácticamente hubo que poner en práctica nuevos valores y más mujeres. Incorporamos a las mujeres con un énfasis distinto y aquí hemos empezado a ver algunos cambios, más mujeres incluso en el entorno político. Los cambios políticos y la crisis económica han dado como resultado un énfasis cada vez mayor en la igualdad de género. Y debo mencionar también la relevancia del involucramiento de los hombres, porque tiene que ver con igualdad, hombres y mujeres. Lo que estamos viendo en Islandia es que los niños no van tan bien en la escuela y creemos que es muy importante que logremos dar más igualdad y apoyar también a los niños. O sea, es muy interesante, pero en Islandia el efecto ha sido fuerte. En las Naciones Unidas hemos hablado incluso al respecto. Los hombres están hablando sobre la igualdad de género y es interesante que lo están haciendo los hombres y las mujeres. Aisha, bueno, me gustaría hablar sobre la violencia que no nos gusta. Por eso muchas mujeres no quieren meterse a la política por la violencia. Yo una vez le pregunté a una mujer, ella era candidata en Sierra Leona, y ella me dijo, mira, no te puedes imaginar todo tipo de palabras
que me dijeron, no sabes lo violentos que fueron conmigo, yo ya no quiero entonces postularme. Lo que ahorita estamos haciendo es que el movimiento femenino que está empujando para que nos metamos a la política y para que nos postulemos, casi en todos los países ahorita, cuando hay elecciones hay alguna mujer. No la eligen por el momento, porque es necesario tener dinero para entonces poder postularse, y por lo pronto las mujeres no lo tienen. Creo que la segunda lucha será el trabajar por programas y no por comprar los votos. No sé si me explico. Esa es la lucha que tenemos ahorita. Y en términos de paz en la familia, en la comunidad, a nivel nacional, en primer lugar, la mujer es la que fomenta la paz en África. Y cuando tenemos violencia en el seno familiar, el movimiento de las mujeres está empezando a usar los medios, y dado que a la gente no le gusta que lo hagan sentir avergonzado o que lo balconeen, como decimos en México, entonces eso ha funcionado. Sabemos que ha habido violaciones masivas, que ha sido una herramienta de guerra que se está usando, y la comunidad internacional está hablando de esto. Saben lo que está sucediendo en la República Central de África o en algunos países africanos. En estos lugares de conflicto tenemos la violencia en contra de las niñas, y la comunidad internacional tiene que ayudarnos a detener esta violencia. Ya es suficiente. Nada más quiero decir una cosa más, que esto es el centro. Es el centro, es la base. Porque cuando hablamos de las mujeres, no es solamente las mujeres, sino los hombres también. Y bueno, yo quisiera decir que la voz política está entre los indicadores y definitivamente que es muy importante. Es simbólico a veces, pero va más allá del simbolismo, y les voy a dar un ejemplo. En India, el 33% de los escaños en los organismos municipales y locales son para mujeres. Se dice que son solamente representantes de sus esposos, que no van a tomar las decisiones, que son marionetas, pero tienen que ir ganándose este poder. Por otra parte, el 25% de los ministros del gabinete en India son mujeres. No necesariamente están a cargo de algunas cosas, están en cuestiones, acentos corporativos y en la industria, pero son cambios paso a pasito que van sentando la base, que están dando un ejemplo para demostrar que las mujeres pueden tener roles de liderazgo, y esto es muy importante. El enfoque de los hombres está cambiando, tal vez, paulatinamente, desde los 60s y los 70s. Paulatinamente, no tanto en el norte de India, pero ahí vamos avanzando. La educación nuevamente llegó primero al sur primero, entonces es lo que hace que cambie el enfoque de los hombres. Entonces yo diría que las dos cosas van de la mano. Y por último, Lorena, gracias. Quiero agregar que nosotros hemos trabajado en India, y parte del trabajo es particularmente con mujeres en su participación política para garantizar que estos escaños sean bien usados. En México también tenemos un enfoque patriarcal. Nosotros creemos que no es tan crítico como en la India, pero sí lo es en estas comunidades indígenas. Todavía para una mujer, como yo trataba de mostrarles en mi presentación, todavía es un camino cuesta arriba. Incluso el poder levantar la voz y decir lo que quieren y cómo lo quieren. No tenemos a nivel local un entorno seguro para que las mujeres puedan participar en la política, pero es importante lograr la igualdad de género para poder dar los pasos
cuando estamos creando políticas en un país tan multicultural como lo es México. Parte de las políticas que necesitamos crear, y lamentablemente el Instituto de la Mujer haya sido cerrado y que esté desapareciendo, porque nuestras legislaciones necesitamos tener una perspectiva de género, y si no, estamos nada más enfocados en una cuota. Ya tenemos mujeres, cumplimos con la cuota. No, eso no es suficiente. En realidad es tener estos sitios, estos espacios para la mujer, logrando la expresión de las necesidades auténticas y reales. Esas necesidades prácticamente no son comprendidos por el hombre, porque ellos todavía son quienes dictan las políticas. Por eso es que la propuesta ha sido que la voz de la mujer pueda estar incluida en nuestro país. ¿Cuántas mujeres están en posiciones políticas? Todavía es muy poco. Es muy poco. Hay 3 secretarias, y si vamos a nivel estatal es todavía menos, y a nivel comunitario ni siquiera lo pensemos. Y si es a nivel municipal, predominantemente con población indígena, no tienen ni siquiera acceso. Hay un caso que a lo mejor muchos de ustedes conocen en México, de Eufrosina Cruz, una mujer indígena que trató de postularse para presidente municipal en su municipio y no hubo manera. No la dejaron ni siquiera postularse. Ella protestó y finalmente pudo contender, pero tuvo que buscar apoyo, y no es un rol natural entonces el tener acceso. No es muy diferente en África, en el sur de Asia, que en América y en México particularmente. Finalmente, quiero dar las gracias a todos los que se interesaron en este espacio. Gracias por participar en esta sesión y que tengan una noche maravillosa. Muchas gracias.